Cada cierto tiempo, aparece un futbolista capaz de cambiar la historia. Jugadores que parecen haber nacido con un talento diferente. Futbolistas que ilusionan a millones de personas con cada balón que tocan. Hoy, ese nombre es Lamine Yamal. Con tan solo 17 años, ya ha conquistado a la afición del FC Barcelona. Ha batido récords históricos y ha demostrado que la edad no siempre define el talento. Su velocidad, su desborde, su capacidad para decidir partidos y su personalidad sobre el césped han hecho que muchos aficionados ya lo comparen con algunas de las mayores leyendas que han vestido la camiseta azulgrana. Pero detrás de los focos, de los aplausos y de los millones de seguidores, existe una historia que muy pocas personas conocen. Una historia llena de sacrificio, esfuerzo, disciplina y sueños, que comenzaron mucho antes de que el mundo supiera quién era Lamine Yamal. Porque antes de convertirse en una estrella mundial, fue simplemente un niño enamorado del fútbol. Un niño que pasaba horas jugando con un balón, imaginando que algún día defendería los colores del Barcelona delante de miles de aficionados. En este documental vamos a recorrer toda su historia, desde sus primeros pasos en el fútbol hasta su llegada al primer equipo del Barça. Descubriremos cómo logró superar cada obstáculo, quiénes fueron las personas que cambiaron su vida y por qué muchos expertos creen que estamos viendo el nacimiento de una auténtica leyenda del fútbol mundial. Esta es la increíble historia de Lamine Yamal. La historia de Lamine Yamal comenzó mucho antes de que los estadios corearan su nombre. Nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, una localidad de la provincia de Barcelona. Desde el primer momento, fue un niño lleno de energía, curioso y con una pasión que marcaría toda su vida: el fútbol. Mientras otros niños descubrían diferentes aficiones, Lamine parecía tener muy claro cuál era la suya. Allí donde hubiera un balón, él quería jugar. Su infancia transcurrió entre calles, parques y pequeños campos de fútbol. No importaba si el balón era nuevo o viejo, si el terreno era de césped o de cemento. Lo único importante era seguir jugando. Familiares y amigos recuerdan que era casi imposible separarlo del balón. Pasaba horas practicando regates, conducciones y disparos. Para él, cada partido era una oportunidad para aprender algo nuevo. Desde muy pequeño, sentía una enorme admiración por el Fútbol Club Barcelona. Como miles de niños catalanes, soñaba con vestir algún día la camiseta azulgrana y jugar delante de un Camp Nou lleno hasta la bandera. Sin embargo, aquel sueño parecía muy lejano. Miles de niños compartían el mismo objetivo y solo unos pocos llegarían a conseguirlo. Lo que nadie imaginaba era que aquel niño tenía un talento realmente especial. Desde muy pequeño, sentía una enorme admiración por el Fútbol Club Barcelona. Como miles de niños catalanes, soñaba con vestir algún día la camiseta azulgrana y jugar delante de un Camp Nou lleno hasta la bandera. Sin embargo, aquel sueño parecía muy lejano. Miles de niños compartían el mismo objetivo y solo unos pocos llegarían a conseguirlo. Lo que nadie imaginaba era que aquel niño tenía un talento realmente especial. Con apenas 5 o 6 años, ya destacaba por encima de otros niños de su edad. No era solo su velocidad o su habilidad con el balón. Lo que realmente sorprendía era su manera de entender el juego. Sabía cuándo pasar, cuándo regatear y cuándo acelerar la jugada. Tomaba decisiones con una naturalidad impropia de un niño tan pequeño. Muchos entrenadores recuerdan que, incluso entonces, era imposible quitarle el balón cuando empezaba a correr. Pero el talento por sí solo nunca es suficiente. Detrás de cada entrenamiento había muchas horas de esfuerzo, disciplina y sacrificio. Su familia hizo todo lo posible para que pudiera seguir entrenando y desarrollando su talento. Cada entrenamiento era un paso más hacia un sueño que parecía casi imposible. Sin darse cuenta, aquel niño estaba comenzando el camino que acabaría llevándolo al lugar donde sueñan jugar millones de futbolistas en todo el mundo. Muy pronto, su talento empezó a llamar la atención de personas muy importantes. Los ojeadores del FC Barcelona comenzaron a fijarse en aquel niño que hacía cosas diferentes cada vez que tocaba el balón. Sin saberlo, estaba a punto de dar el primer gran paso de su carrera. Cuando los ojeadores del FC Barcelona vieron jugar a Lamine Yamal,
comprendieron que estaban delante de un futbolista diferente. Su capacidad para regatear, cambiar de ritmo y entender el juego destacaba incluso entre jugadores mayores que él. Poco después, llegó una oportunidad que cambia la vida de muy pocos niños. Entrar en la Masía, la academia del FC Barcelona, considerada una de las mejores canteras del mundo. Entrar en la Masía no significa haber llegado a la cima. En realidad, es solo el comienzo de un camino muy exigente. Cada temporada llegan jóvenes con muchísimo talento, pero solo una pequeña parte consigue alcanzar el primer equipo. Allí, cada entrenamiento es una prueba y cada partido es una oportunidad para seguir creciendo. Lamine fue avanzando categoría tras categoría a un ritmo poco habitual. Los entrenadores destacaban su habilidad para superar rivales en el 1 contra 1, su visión de juego y la tranquilidad con la que tomaba decisiones, incluso en los momentos de mayor presión. No solo marcaba diferencias con el balón, también entendía el juego colectivo y sabía cuándo asistir a un compañero. El talento abre puertas, pero mantenerse en un club como el Barcelona requiere mucho más. Entrenamientos, disciplina, aprendizaje y constancia forman parte del día a día de cualquier jugador de la cantera. Cada paso que daba acercaba un poco más un sueño que parecía inmenso: vestir algún día la camiseta del primer equipo. Con el paso del tiempo, el nombre de Lamine Yamal empezó a sonar cada vez con más fuerza dentro del club. Sus actuaciones llamaban la atención y muchos veían en él un futbolista con un potencial extraordinario. Sin embargo, el reto más difícil todavía estaba por llegar: convencer al entrenador del primer equipo de que estaba preparado para competir al máximo nivel. Muy pronto, una de las figuras más importantes de la historia del FC Barcelona se fijaría en él. Ese momento marcaría un antes y un después en su carrera. En el siguiente capítulo, descubriremos cómo Xavi Hernández decidió darle una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Tras destacar en las categorías inferiores, Lamine Yamal empezó a entrenar con el primer equipo del FC Barcelona. Para un jugador de su edad, compartir campo con futbolistas consolidados era una oportunidad única para aprender y demostrar que podía competir al máximo nivel. En aquellos entrenamientos, su desparpajo y su capacidad para enfrentarse a defensores mucho más experimentados llamaron la atención del cuerpo técnico. Xavi Hernández conocía mejor que nadie el valor de la Masía. Él mismo había recorrido ese camino años atrás. Por eso sabía que, cuando un joven demuestra personalidad y calidad, merece una oportunidad. Aún así, dar el salto al primer equipo nunca es sencillo. La presión es enorme y cada decisión se analiza al detalle. Llegó entonces uno de los momentos más importantes de su carrera: la convocatoria con el primer equipo. Para cualquier canterano, recibir esa noticia significa que años de esfuerzo empiezan a dar sus frutos. Detrás de ese instante hay miles de horas de entrenamiento, sacrificios y aprendizaje. Cuando finalmente debutó con el FC Barcelona, Lamine Yamal pasó a formar parte de la historia del club como uno de los jugadores más jóvenes en disputar un partido oficial con el primer equipo. Más allá de la edad, lo que sorprendió fue la naturalidad con la que afrontó el reto. No parecía un futbolista intimidado por el escenario, sino alguien dispuesto a aprovechar cada minuto sobre el césped. A partir de ese momento, el nombre de Lamine Yamal empezó a aparecer con frecuencia en los medios y entre los aficionados. Cada nueva actuación aumentaba las expectativas, pero también la responsabilidad. Su historia acababa de entrar en una nueva etapa. Después de su debut, Lamine Yamal dejó de ser una joven promesa para convertirse en una realidad. Partido tras partido, empezó a demostrar que podía competir al máximo nivel frente a algunos de los mejores defensores del mundo. Lo que más llamaba la atención no era solo su calidad técnica, sino la tranquilidad con la que jugaba. Parecía llevar años en la élite, a pesar de ser uno de los futbolistas más jóvenes del campeonato. Su forma de jugar conquistó rápidamente a la afición. Cada vez que recibía el balón, el estadio esperaba algo especial: un regate, un pase decisivo o una jugada capaz de cambiar el rumbo del partido. Esa capacidad para desequilibrar es una de las cualidades más difíciles de encontrar en el fútbol moderno. Su crecimiento no pasó desapercibido fuera del Barcelona.
También empezó a ganar protagonismo con la selección española, donde siguió batiendo récords de precocidad y demostrando que podía rendir en los escenarios más exigentes. Competir con la selección supone un desafío diferente, pero Lamine respondió con la misma personalidad que había mostrado en su club. A medida que sumaba partidos, aumentaban también las comparaciones con grandes futbolistas que habían brillado en el Barcelona. Sin embargo, cada jugador escribe su propia historia. Lamine Yamal destaca por su velocidad, su creatividad y su capacidad para generar peligro desde la banda. Son características que lo convierten en un futbolista muy difícil de defender y que explican por qué despierta tanta ilusión entre los aficionados. Con cada temporada llegan nuevos retos. Mantener un nivel tan alto exige trabajo, constancia y capacidad para seguir aprendiendo. El talento abre puertas, pero solo el esfuerzo permite mantenerse entre los mejores. Aunque su carrera acaba de empezar, Lamine Yamal ya ha demostrado que tiene condiciones para marcar una época si continúa creciendo y afronta los próximos años con la misma dedicación. El fútbol cambia constantemente. Cada generación tiene sus referentes, sus ídolos y sus nuevas estrellas. Hoy, el nombre de Lamine Yamal ya forma parte de esa conversación. Con una carrera que todavía está dando sus primeros pasos, ha demostrado una personalidad y un talento que ilusionan a aficionados de todo el mundo. Pero el camino de un futbolista nunca está escrito de antemano. Cada temporada presenta nuevos desafíos, nuevos rivales y nuevas oportunidades para seguir creciendo. Lo que ocurra en los próximos años dependerá de su trabajo, de su evolución y de cómo afronte los momentos más difíciles, igual que les ha ocurrido a todas las grandes figuras del fútbol. Más allá de los récords y de los titulares, la historia de Lamine Yamal nos recuerda que los grandes sueños empiezan con pequeños pasos. Detrás de cada partido hay años de esfuerzo, aprendizaje y dedicación. Esa es probablemente la parte más importante de su historia. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Hasta dónde crees que puede llegar Lamine Yamal? ¿Piensas que puede convertirse en uno de los mejores futbolistas de su generación? Déjalo en los comentarios. Nos encantará leer tu punto de vista. Si has disfrutado de este documental, suscríbete a El Arte del Fútbol y activa la campana para no perderte los próximos episodios. Muy pronto, descubriremos la historia de otras grandes figuras del fútbol mundial. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en el próximo documental.